Bienvenidos a su programa La Trompeta Final, con un mensaje de esperanza para usted que me está mirando a través de la televisión o quizás a través del internet o quizás nos esté escuchando a través de la radio. Donde quiera que usted esté, sea usted bendecido, sea usted muy bienvenido. Nos da un gran gusto que podamos llegar hasta la intimidad de su casa o donde quiera que esté, por supuesto, llegar hasta el lugar donde usted está, y espero que sea bendecido este día por la palabra que traemos. Soy el pastor Ricardo Molina de la Iglesia Ministerios Internacionales Agua Viva, y pues la verdad es que es una bendición. Le agradecemos a los Ministerios Internacionales Agua Viva por el patrocinio de este programa. ¿Para qué? Para bendecirlo a usted. Y quiero que en este hermoso día usted vaya conmigo al Salmo 40. Vamos a estar viendo allí, hablando acerca del pozo de la desesperación, y vamos a ver las razones porque muchas veces al cristiano o al siervo de Dios lo odian. Vamos a ver el propósito de Dios muchas veces, incluso en el odio que le tienen a las personas. Vamos a ver los medios que Dios va a utilizar para sacarte del pozo de la desesperación, y pues yo sé que usted y yo seremos bendecidos a través de este mensaje que Dios trae para todos y cada uno de nosotros. Leemos en el Salmo 40, si usted tiene su Biblia, ábrala, léala, para que no diga, bueno, después que a lo mejor era un invento. Salmo 40, versículo del 1 al 4, leemos y dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Marque allí: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Alabado sea Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo esta palabra, Señor, que sea, Señor, un colirio para los ojos de los hermanos que nos están mirando, que sea, Señor, un ungüento para esos hermanos que tal vez están heridos, Padre Santo, y que puedan ver ellos, el propósito tuyo, quizás en el momento en que en este momento estén sufriendo. Quizás estén en un pozo, Señor. Yo te pido que puedan ver ellos el propósito, como lo vieron, Señor, como lo vio David, como lo vio Jeremías, como lo vio José y como lo vio Daniel también. Señor, puedan ver ellos el propósito en lo que está sucediendo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Y usted puede ver, como dice el salmista David, la clave es la actitud. La clave es la actitud. ¿Cómo esperó el rey David? ¿Cómo esperó el salmista David? ¿Cuál fue su actitud? Fue una actitud de paciencia, una actitud paciente, porque usted no puede desesperarse en el momento en que está. Es peligroso, la desesperación es peligrosa. ¿Por qué? Porque usted tiene que armarse de paciencia en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación que está viviendo. Usted tiene que armarse de paciencia, porque usted no puede acelerar el proceso. El proceso acelerado es un proceso que no es aprovechado, y es importante que usted decida que se va a armar de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia va a tener un fruto, y ese fruto va a ser de bendición para su vida en la medida en que usted pueda esperar, en la medida en que usted se arme de esa paciencia que es necesaria. El salmista dice: yo pacientemente esperé a Jehová. Tenemos que esperar a Jehová, no quedarnos parados y olvidarnos de todo y solamente concentrarnos en nuestro problema. Cuando usted se concentra en su problema, lo que sucede, o el problema, ¿verdad? Lo que sucede es que el problema se agranda.
Entonces usted tiene que aprender a esperar en Jehová. Ese es el detalle acá. Aprender a esperar en Jehová. Saber que Dios es suficientemente grande como para que le resuelva su problema. Como para que le dé la respuesta y la solución a su situación y a su problema. Como para traer la sanidad a su dolor y a su enfermedad. Él es suficientemente grande. Él puede. Muchas veces no lo hace porque nuestra fe se reduce y nosotros nos concentramos más en el problema, más en la enfermedad, más en la situación, que nos concentramos en Dios. Y Dios quiere que usted sea paciente, que espere paciente, pero que espere en Él pacientemente, ¿verdad? Entonces solamente cuando usted pacientemente espera en Jehová es que Él se va a inclinar para escucharlo a usted. Él se va a inclinar y va a escuchar su clamor. Allí Dios le va a responder. Quiero que vayamos y veamos quizás tres ejemplos de tres hombres en la Biblia que en algún momento de su vida fueron lanzados al pozo, fueron echados al pozo y estuvieron y experimentaron el odio, experimentaron el rechazo y vieron el propósito de Dios manifestado a través de lo que les sucedió. Así es que vamos a ver eso. Quiero que vaya conmigo a Génesis 37:3. El libro de Génesis 37:3 nos muestra a un joven. Este joven se llamaba José. Y José era un hombre que era muy amado por su padre. Su padre lo amaba tanto de que a pesar de que él tenía 10 hijos más, a este muchacho, a él le fabrica una chaqueta, pues le fabrica un abrigo de múltiples colores para que resaltase, para que se dieran cuenta los demás que era a él a quien amaba. Y Génesis 37:3 nos dice así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Esa era la razón por qué lo amaba más, porque lo había tenido cuando ya él era viejo. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa es la razón del odio. La razón del odio era porque habían 10 hermanos más a quienes nunca jamás en la vida Jacob había dedicado algo para honrarlos, nunca, y eso es peligroso. Usted padre, usted madre que tal vez tiene más de 2, 3 hijos, yo le recomiendo que no haga eso. No es saludable para la familia, no es saludable para sus hijos. Está haciendo usted acepción de personas dentro de sus mismos hijos, y de repente un hijo se siente menos amado que el otro, y otro se siente pues que como que es el pavo real de la casa, y es peligroso. ¿Por qué? Porque está afectando el corazón de la familia, está afectando el corazón de la familia. Pero esa era una de las razones, una de las razones por las cuales a José lo odiaban sus hermanos, ¿Por qué? Porque su padre lo amaba. Y hoy nosotros tenemos un Padre que nos ama a todos nosotros, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él nos ama a todos. Nos amó tanto que mandó a su único hijo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un gran amor. Un gran amor. Es algo por lo cual usted tendría que sentirse orgulloso, tendría que sentirse realizado. ¿Por qué? Porque Dios le ha demostrado su amor. Así como Jacob le demostró su amor a su hijo José, haciéndole un vestido, una túnica de múltiples colores, igual Dios nos ha dado un vestido nuevo, nos ha dado una nueva vestidura, nos ha dado salvación, nos ha transformado, nos ha llenado de gozo, nos ha llenado de paz. Ese es nuestro Dios, ese es lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y por eso muchas veces usted va a ser odiado. Y quiera Dios que no sea echado en el pozo por sus propios hermanos. Pero le digo yo, vemos acá una de las razones por las cuales José era odiado. Entonces, veamos el propósito de Dios acá en el 37:8, veamos lo que dice Dios con
y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mire, primero lo aborrecían porque su padre lo amaba, pero ahora este hombre comienza a tener sueños, comienza a tener revelaciones, y sus hermanos mismos lo aborrecen o lo odian aún más. ¿Por qué? Porque el más pequeño de la familia viene y dice: no, pues yo voy a reinar, yo voy a ser más grande que ustedes, ¿verdad? Discúlpenme, pero eso es lo que he soñado. Y al compartir eso, se entraron de odio, se llenaron de resentimiento, y dice que lo aborrecieron más, lo odiaron más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vemos el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esos sueños, a través de esos de esas cosas que le sucedieron a José, él un día iba a mostrar de que iba a ser el gobernador de Egipto y que iba a salvarles la vida incluso, escuche bien, incluso a esos hermanos que aún lo habían odiado, aún lo habían pues tratado de matar, por supuesto, lo habían vendido como esclavo. Y mire el medio que Dios utiliza para llevar a José a Egipto. En el 37:27 encontramos nosotros el medio que Dios utilizó para transferir, para llevar a José de donde él estaba para Egipto. 37:27, lea conmigo por favor, y dice allí: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Fíjese, entonces los ismaelitas, que eran familias de ellos de alguna medida, porque acuérdese usted que Abraham era el padre de los ismaelitas primero, ¿verdad? Y después viene a ser el padre de Isaac, que fue el padre de Jacob. Entonces eran primos y se los venden a estos ismaelitas y lo venden como esclavo a José, y a través de los ismaelitas son el vehículo que Dios ocupa para llevar a José al lugar donde él iba a venir a ser el gobernador. La persona más importante de Egipto llegó a ser este joven. ¿Pero por qué? ¿Por qué él pudo llegar a ser gobernador? Porque en primer lugar, porque él mantuvo su sueño. En segundo lugar, porque él no se concentró en su problema, en su situación, en su necesidad, en su dificultad. Él nunca dijo: ay, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me odian tanto? No. Él no se puso a llorar. ¿Sabe qué es lo que él hizo? Él mantuvo su sueño. ¿Y qué hacía? Donde quiera que él llegaba, él hacía lo mejor posible por los demás. Él no se concentraba en él se concentraba en los demás. Él pensaba en los demás. Y eso hizo de que José, a pesar del odio, a pesar del pozo, a pesar de la esclavitud, a pesar de la cárcel, a pesar de todo, llegase a ser lo que llegó a ser el gobernador de todo el país, o del máximo imperio. Es como que dijéramos ahora los Estados Unidos de América, ¿verdad? Que de repente usted que nos está mirando, ¿verdad? Y que dice: pues mis hermanos me odian, o que dice: pues mis hermanos me han echado en la cárcel, o que cualquier cosa, pero usted mantiene su fe, mantiene su creencia y mantiene su sueño. Usted un día de repente dijera: el presidente de los Estados Unidos, ven acá porque necesitamos tu consejo. ¿Qué le parecería? Pero tiene que mantener usted su fe, tiene que creer, porque para el que cree, la Biblia dice, todo es posible. Veamos otro hombre, porque de repente se nos acaba el tiempo y no concluimos con lo que queríamos compartir, ¿verdad? Entonces, quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, y ahí en el libro de Jeremías 38, encontramos a otro hombre que termina en un pozo, ¿verdad? Y vamos a ver, en primer lugar, acuérdese que estábamos viendo primero la razón por la cual va al pozo una persona, es porque hay un odio, ¿no? Y entonces ese odio tiene una razón. La persona es odiada porque
Usted llena ahí los puntos suspensivos. La razón del odio hacia Jeremías era porque él predicaba la verdad. Mírenlo ahí en 38:3, versículo 3 del capítulo 38. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Fíjese, en el 4 dice, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. El problema de Jeremías es que él hablaba la verdad, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos querer traer paz a un lugar en donde Dios ya ha decretado destrucción. Jerusalén es la ciudad escogida de Dios. De hecho, la Biblia misma nos insta a nosotros a orar por Jerusalén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero acá el profeta Jeremías, él había recibido la revelación, no del diablo, no era una revelación mala, era la revelación directamente del cielo. Y Dios había dicho, voy a destruir a Jerusalén y los van a llevar a todos cautivos. Imagínese usted, ¿pero por qué? Porque había habido desobediencia. ¿Por qué? Porque había habido rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo delante de Dios y porque no seguían los preceptos, los mandamientos que Dios había establecido. Muchas veces podemos nosotros bendecir algo, estar bendiciendo algo que tal vez ya Dios ya lo maldijo. ¿Por qué? Porque los actos de los hombres, las actitudes de las personas, sus acciones están clamando por destrucción. Los actos, las acciones, las palabras de las personas, en lugar de estar clamando por bendición, están clamando por la ira de Dios. Y eso es lo que sucedía con Jeremías. Jeremías dice que lo odiaban. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Pero había un propósito, ¿verdad? Había un propósito en todo esto. Y si usted va, por ejemplo, al libro allí mismo de Jeremías y mira el capítulo 1, versículo 5, le habla Dios a Jeremías y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahí está el propósito de Jeremías, era ese, ser el profeta para las naciones. No solamente el profeta de Israel, no solamente el profeta de Judá, sino el profeta para todas las naciones. Y este hombre, cuando él hablaba, los reyes escuchaban, con excepción de los reyes de Israel. Pues no querían oír nada, ellos no querían oír la verdad, se rehusaban a escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en rebelión, y eso lo va a encontrar usted con las personas que están viviendo en rebelión. Se van a ir en contra de la verdad de Dios, van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no van a querer escuchar lo que Dios quiere hablarles, la verdad que Dios les quiere hablar. Era el profeta, para las naciones. El profeta para las naciones. Fíjese que en un momento dado, pues el rey les da permiso a estos hombres, ¿no? Y les dice, bueno, está bien, métanlo, hagan con él lo que ustedes quieran. Parafraseo. En el 38 del 6 al 11, miren lo que sucede, ¿no? Lo agarran a él, por supuesto, agarran a Jeremías el profeta y lo meten en un pozo en donde hay mucho lodo, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene a alguien, tiene sus remanentes, sus remanentes. Y vea el medio que Dios utiliza para sacar del pozo a Jeremías. Jeremías, cuando llegan los babilónicos al mismo Jerusalén, buscan a Jeremías para tratarlo bien, no para matarlo, no para destruirlo, no para llevarlo cautivo. Viene el mismo enemigo del pueblo de Israel, viene para buscarlo. ¿Por qué? Porque era el profeta de las naciones.
¿Por qué? Porque el rey de Babilonia había reconocido que Jeremías era un profeta de Dios y entonces dio instrucciones específicas para que a él lo trataran bien, para que con él se hiciese lo que él quisiera. El mismo enemigo. ¿Ve? Porque cuando tú caminas en integridad, caminas en santidad, eres justo, entonces dice que Dios va a hacer que aún con tus enemigos tú puedas tener puedas tener paz. Claro, acá eran su propio pueblo el que lo estaba queriendo destruir, el que lo estaba queriendo matar, el que lo odiaba. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. Así que no se extrañe si alguna vez a usted, incluso los mismos miembros de la iglesia lo odian, porque predica la verdad. Pero no se canse de predicar la verdad, no se aburra de predicar la verdad, sino que predíquela, háblela, compártala. ¿Por qué? Porque no nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Cuando usted habla la verdad del Evangelio, está haciéndole el bien a las personas. A algunos les duele, a algunos no les gusta, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque usted está hablando la verdad. Usted está hablando algo que va a traer bendición a la vida de las personas. Mire el medio que utiliza Dios para salvar a Jeremías del pozo de la desesperación. En el 38, 6 al 11 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec. Esto es lo que le pasó, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno o lodo, y se hundió Jeremías en el cieno, se hundió en el lodo. Imagínese usted la condición esa, ¿no? En una condición así, el cuerpo se muere muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el lodo es frío, y si no había en dónde apoyar su pie, se acuerda de lo que dice el salmista, ¿no? En el Salmo 40, puso mi pie sobre una piedra, sobre lugar firme. Jeremías no tenía un lugar firme donde sostenerse, había puro lodo, ¿verdad? Pero mire, escuche: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey y le dijo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Mire qué tremendo, ¿no? Cómo Dios va a utilizar incluso a personas que tal vez la sociedad dice: no, pues este no sirve, ¿verdad? Acá Dios utilizó a un eunuco. Fíjese bien, a un eunuco. Utilizó al mismo rey que había sido manipulado para agarrar a Jeremías y echarlo al pozo de la desesperación. Utilizó trapos viejos, andrajosos, esos utilizó, ¿sabe? Porque incluso los trapos viejos sirvieron para ponerle al profeta debajo de sus brazos, debajo de sus piernas, quizás cuando lo jalaban. ¿Para qué? Para que no le dañasen las sogas el cuerpo al profeta. Mira usted los propósitos de muchas cosas en la vida nuestra, en la vida de aquel que se decide hablar la verdad. Si a usted lo odian por hablar la verdad, si a usted lo odian porque su padre lo ama, hay un propósito en eso, hay un propósito en eso. Vamos corriendo porque ya nos queda poco tiempo, pero veamos un hombre más, hay un hombre más que me llama la atención también. ¿Por qué? Porque este hombre también fue echado en un pozo, su nombre es Daniel, ¿verdad? Y veamos acá
la razón por la que Daniel era odiado. Ve ahí en el capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia que él era odiado porque en él había un espíritu superior. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por eso lo odiaban, porque había en él un espíritu superior. Por eso lo odiaban, porque eso lo hacía a él superior a ellos. Lo odiaban a él por eso, porque el hecho de ser superior a ellos implicaba que él iba a tener una posición superior a la de ellos. Fíjese, entonces lo odiaron porque le tuvieron envidia, pero había un propósito de Dios. Llámenos, ahí están los números de teléfono, ahí están, llámenos, queremos hablar con usted, queremos conversar con usted, queremos orar por usted. Yo quiero orar para bendecirlo y cerrar de una vez el programa. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde están mis hermanos, te pido por ellos, te pido llegues donde están ellos, están enfermos, te pido los sanes, te pido te glorifiques en sus vidas, te pido los ministres, Señor. Si están en un pozo de desesperación, sácalos de él. En el nombre de Jesús, te lo pido todo, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.